Buenas noches, señoras y señores. Qué maravillosa manera de dar el pistoletazo de salida a este pregón de nuestras tan queridas fiestas de mayo en esta edición 2025, en este emplazamiento emblemático para nuestra ciudad. A continuación, invitamos a don José Manuel Bermúdez Esparza, alcalde de la ciudad, a subir al escenario para dedicarnos unas palabras. Un fuerte aplauso. Autoridades, compañeros de corporación, señor pregonero y familia, señoras y señores, en una ciudad que lleva el nombre de la Santa Cruz, quisiera empezar este acto dedicando unas palabras al Papa Francisco, por cuyo fallecimiento se han decretado 3 días de luto. Que su legado de humildad, de entrega y de compromiso con la paz y la justicia social nos guíe y nos sirva de ejemplo a todos y todas. Y hoy nos reunimos en este escenario único, esta joya vegetal que tantas historias contiene, con el orgullo de celebrar un nuevo aniversario de la fundación de Santa Cruz de Tenerife, la primera capital de Canarias, ciudad central de los más relevantes acontecimientos de este archipiélago, que se asoma al futuro siendo ejemplo de dinamismo económico y calidad de vida. El próximo 3 de mayo conmemoramos 531 años de historia, de tradición, de una identidad que se ha forjado con el tiempo, con el trabajo, el talento y la entrega de cientos de hombres y mujeres, una identidad entre la montaña y el mar, que hoy seguimos honrando con el mismo respeto que lo hicieron nuestros antepasados. Como alcalde de esta ciudad me emociona siempre darles la bienvenida a este acto que marca el inicio de nuestras fiestas fundacionales, las fiestas de mayo. Una celebración que nos une, que está profundamente conectada con quienes somos y ligada quizás a nuestros momentos más felices. Cada año elegimos un pregonero que encarne los valores de nuestra ciudad, alguien cuya vida y trayectoria sean reflejo de la esencia de Santa Cruz. Y en esta ocasión contamos con un paisano querido y admirado, que además de ser un artista de talento inigualable, es también hijo predilecto de esta ciudad y un embajador de nuestro sentir, un embajador, yo diría, de todas las Islas Canarias. Me refiero a Juan Carlos Senante Mascareño, que para el público, para el mundo y para quienes lo queremos y lo admiramos, es Caco Senante. Hablar de Caco es hablar de música, de cultura, de talento. También es hablar de sentido del humor, de bonhomía, de alegría por la vida, pero sobre todo también es hablar de Santa Cruz de Tenerife. Porque en su voz y en su acento, más chicharrero cada día que pasa, resuena nuestra identidad. En sus letras se refleja nuestra forma de ser y en su corazón late el amor incondicional por esta ciudad abierta al mar y a su gente. Caco Senante ha llevado el nombre de Santa Cruz por los muchos lugares que ha transitado, pero nunca ha dejado de volver a su casa, a sus calles, a sus recuerdos. Es un chicharrero orgulloso, un defensor de nuestras tradiciones, un hombre que ha convertido su arte en una bandera de lo que somos. Y es hoy, además de ser el gran músico que todos admiramos, es también un amigo cercano, alguien que ha compartido momentos inolvidables con muchos de nosotros, que ha estado presente en los grandes momentos de la historia reciente de nuestra ciudad, con la misma pasión con la que canta, con la misma entrega con la que compone. A veces lo ha hecho como todos nosotros, tomando a veces un café en el parque o en el kiosco de La Paz, y otras veces lo ha hecho disfrazado en la calle del Pilar.
pero siempre ejerciendo de chicharrero. Santa Cruz se lo ha dado todo y él ha correspondido con idéntica generosidad. Ha sido incluso notario y narrador de nuestra idiosincrasia y nos ha descrito como nadie en numerosos artículos y en su libro Deja ver, donde traza una semblanza atinada, tierna y divertida del Santa Cruz que fue, de la ciudad que heredamos, que amamos y en la que crecimos, de la ciudad que nos ha llevado hasta esta otra, que hoy cuidamos y preservamos para nuestros hijos. Caco, es un verdadero honor que seas el pregonero de este año. Esta noche Santa Cruz te escucha con el respeto, el cariño y la admiración que mereces. A ustedes les invito a recibir y a escuchar a un trovador de nuestro pueblo, a un estandarte de nuestra cultura y a un orador brillante, que hoy suelta la música y se aferra a la letra, a la buena letra de un pregón que estoy seguro nos conmoverá y nos hará sonreír, porque quien lo pronuncia tiene el don poco frecuente de ser un gran contador de historias. Les dejo con el verbo privilegiado de Caco Senante, que viene de nuevo a su casa a desmembrar el corazón, tal y como le enseñó su padre, a hablar desde el alma. Muchas gracias. Excelentísimo señor alcalde de Santa Cruz de Tenerife y amigos, autoridades municipales, resto de autoridades presentes, amigas, amigos y público en general. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro alcalde las palabras con que me ha presentado, así como la confianza depositada en mi persona para ser pregonero de las fiestas que celebran la fundación de la ciudad que me vio nacer, de la ciudad que me enseñó a ser como soy, de la ciudad que siempre me ha hecho sentirme orgulloso de haber nacido en ella. Porque yo nací en la calle Pérez de Rosas, de esta ciudad a la que día a día sigo descubriéndole cosas nuevas. Me sigue sorprendiendo, me sigue enamorando. Además, el hecho de celebrar este pregón en el Parque García Sanabria me emociona. Es uno de mis lugares favoritos de Santa Cruz y mi visita obligada cada vez que piso suelo santacrucero. Suelo preguntarle a mucha gente con incredulidad, ¿pero ustedes no van todos los días un ratito al parque? Yo lo suelo hacer y además cada día descubro rincones nuevos, lugares insólitos. Mi amigo Carmelo Rivero, que es de los que viene a diario al parque, me dijo un día, tú entras al parque de una manera y sales ya de otra. Y esto es una realidad. Y por si fuera poco, doy el pregón ante algo que se ha convertido en un símbolo de nuestra ciudad. Aparte de ser el sitio más fácil donde quedar con alguien. ¿Dónde quedamos? En el reloj del parque. Ahí no hay pérdida. Este reloj fue una donación que hizo a la ciudad en 1958 don Peder Larsen, cónsul de Dinamarca, padre de Dani Larsen, un buen nadador del náutico, y es una copia de un reloj de flores muy famoso que hay en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Peder Larsen fue buen amigo de mi padre y a nuestra familia le donó un perro setter rojo, un perro setter irlandés rojo, que convivió con nosotros y nos alegró la vida durante muchos años. Se llamaba Tibo.
Y aprovecho la oportunidad para reclamarle a la municipalidad que el reloj tenga una placa de reconocimiento a la donación de Peder Larsen. Esta ciudad tiene que ser agradecida con la gente que le ha demostrado su amor, y el señor Larsen ha sido un ejemplo de ello. Es inevitable que me pregunte a mí mismo, ¿qué hago yo aquí? Cuando esta responsabilidad la han asumido, entre otros, gente del nivel del escritor Juan del Castillo León, pregón que presencié en directo allá por los años 80, o Marisa Tejedor, rectora de la universidad y compañera de clase mía en el Instituto de Santa Cruz, o personas con un nivel intelectual como Carlos Pinto Grote, políticos de la talla humana de Manuel Hermoso, referentes de la cultura y de la política como Jerónimo Saavedra, periodistas de la talla de Fernando Delgado, Gilberto Alemán, Carmelo Rivero o Jorge Betancourt, bellezas como Noelia Afonso, a la que una generación se esforzaba en llegar el primero para acompañarla a su casa a la salida del hogar escuela, y que nunca se nos podía pasar por la cabeza que llegaría a ser denominada la mujer más bella de Europa. O compañeros brillantes de la música y el periodismo como Elfidio Alonso, a quien le sigo consultando cosas, luchadores por nuestra tierra como Cristina Tavío o Paco Tobar, referentes del mundo de la radio como José Antonio Pardellas, o un escritor, periodista laureado, además de amigo, como Juan Cruz Ruiz, o también mi predecesor, Juan Carlos Fresnadillo, que ha demostrado que cuando se tiene talento no existen fronteras ni limitaciones. ¿Qué hago yo aquí? Yo he dado algunos pregones, los he hecho en prosa, en verso incluso, pero debo confesar que la mayoría de las veces, si no todas, las daba en lugares que ni conocía. Me los encargaban y yo tiraba para adelante. Pero hoy no. Hoy me toca hablar de una ciudad que conozco muy bien. Me toca hablar de unas calles y unos barrios que me he pateado mucho. Una ciudad de la que circunstancias profesionales me desplazaron de ella, pero nunca he vivido la sensación de que yo no he estado aquí en estos últimos 50 años. He seguido estando presente y ella presente en mí. Y eso se lo debo a la calle, a la gente que circula por ella y que me siguen manifestando su afecto cuando me ven y hacen que siga teniendo los pies en el suelo. ¿Qué les puedo contar yo de esta ciudad, de su fundación, de su historia, de sus características, que no les hayan transmitido ya anteriormente la playa de eruditos que han tenido la fortuna de asumir la responsabilidad de ser pregoneros de las fiestas de la fundación de esta ciudad? Por eso voy a tratar de hacer un pregón diferente y espero arrancarles alguna sonrisa a más de uno. No va a ser un pregón eminentemente leído, a veces va a ser un pregón comentado. Mi pregón se titula Santa Cruz y la música. Yo soy Santa Cruz y soy música. Siempre me he sentido, y así lo he manifestado, un prototipo de esta ciudad. Tengo el sentido del humor que tiene Santa Cruz y gozo, afortunadamente, de una buena memoria que me permite estar reconstruyendo continuamente la ciudad y sus rincones tal como yo los conocí y tal como viví las experiencias en ella y por ella. Y que soy música es evidente. Lo acredita el llevar más de medio siglo viviendo en ella, en la música, disfrutándola y haciendo que otros la disfruten. En menos de una semana cumpliré 50 años como profesional de la música, decisión que tomé el 28 de abril de 1975 tras una actuación en el Teatro Guimerá, en un festival, precisamente con motivo de las fiestas de mayo, bajo el título de Musical Canarias 75, organizado por el recordado Paco Álvarez Galván. Compartía cartel con los Chincanairos de Icod,
con Magma 12 de Las Palmas de Gran Canaria, con Manuel Luis Medina El Minuto, con Taburiente, que entonces se llamaba Taburiente Folk de La Palma, y Los Sabandeños. Fue la ocasión en que canté públicamente por primera vez canciones escritas por mí. Y la crítica musical de entonces, realizada por Enrique Martín Brown, me declaró el triunfador de la noche. Conservo ese recorte de prensa. Es más, me he sentido un ser privilegiado por haber podido vivir con la música, de la música y por la música. De la misma manera que me he sentido un ser privilegiado por haber nacido en Santa Cruz de Tenerife. Este pregón pretende reivindicar aquello que a través de la música le ha dado vida a esta ciudad, que la han convertido en una ciudad musical. Y sé que a muchos de ustedes le van a reaparecer en la memoria infinidad de recuerdos, múltiples imágenes, cantidad de personajes. Vamos a comenzar por las tiendas musicales. El primer establecimiento que vendió instrumentos musicales aquí en Santa Cruz, que yo tenga referencia, fue Electra, en la calle Castillo, que era una tienda de electrodomésticos de los hermanos Puelles, que se trajeron unas guitarras de Inglaterra y las pusieron a la venta en Electra. Electra después llegó a vender incluso discos, aparte de todos los electrodomésticos que vendía. Después abrió la Casa de la Guitarra, por debajo del Cine Víctor, por debajo de donde estaba la heladería Marpi. Tiene, yo qué sé, cerca de 70 años. Enfrente se abrió en el año 61 Musicanarias, que lo abrió don Santiago Rey. Su hijo había estudiado conmigo en el colegio alemán. Por debajo del Guimerá estaba Paz Cerezo, casi llegando a lo que era la Casa Portuguesa. Era otro de los establecimientos que vendió instrumentos musicales. Y después, en la Rambla Pulido había un sitio que se llamaba Música y Labores, que no vendía instrumentos, pero vendía cancioneros. En la época existían con letras de canciones y partituras. Despachaba un señor que tenía acondroplasia. Vamos, entonces era un señor que era enano. Y era tan bajito el hombre que te atendía subido a un taburete para poder llegar al mostrador, porque si no, no llegaba. Las tiendas de discos, hablando de música en Santa Cruz, la primera referencia que tengo yo es Discos Anaga. Después se abrió aquí debajo, en la Galería del Pilar, frente a la iglesia, Discorama. Poco después se abrió Monar, en la esquina de la calle San José. Alberto Segura, que había abierto Disco Manzana en La Laguna, después lo abrió aquí en Santa Cruz, en el local que había sido Las Tres Muñecas, en la calle del Castillo. Y es obligado, hablando de música, hacer una referencia a Sonora Discos, en la calle Barranquillo, que era el lugar ideal para los coleccionistas de discos y para los que buscaban piezas claves en la discografía, ¿no? Y también me parece de justicia hacer referencia al kiosco de la música del Mercado, regentado por Celestino, y que hizo una gran labor con casetes para todo el mundo, ¿no? Por si ustedes no lo saben, aquí existieron 3 sellos discográficos. Han existido 3 sellos discográficos en Santa Cruz. Uno fue Tantán, que lo montó Paco Padrón y Norberto Llanes. Paco Padrón fue locutor de Radio Juventud y después se dedicó al mundo de los objetos volantes no identificados, a los ovnis. Era un tipo curioso, Paco. Y bueno, montó ese sello discográfico Tantán, que fue donde grabaron Los Sabandeños su primer disco. El primer disco de Los Sabandeños fue con el sello Tantán. Después estaba Discos Aries, que lo montó un tal Fernández. Y después ha habido otro sello que era Candilejas, que lo montó Miguel El Orejas, y que era el estudio de grabación más surrealista que yo he podido conocer en mi vida, y he conocido unos cuantos. El Oreja era un excelente guitarrista, con una trayectoria. Tocó en tríos aquí en Santa Cruz, después lo ficharon un grupo de la península, Los Llaneros, estuvo en Los Sabandeños,
y terminó acompañando a María Dolores Pradera. Era un gran guitarrista, pero era golfo, el Oreja era golfo. Montó el estudio en su casa. Fíjense si era surrealista que él tenía todos los aparatos de grabación, los tenía en una habitación de la casa. Y en otra parte de la casa, en la que no había contacto visual, estaba donde se ponía el que metía la voz o tocaba un instrumento. Y entonces el sistema era una luz roja. Él le decía, mientras esté la luz roja, tú vete cantando ahí. Entonces venía la gente de los campos a grabarse su cassette y tal para venderlo en la fiesta de los pueblos. Y le decía, mientras esté la luz roja, te vaya metiendo canciones ahí. Le cerraba la puerta, le encendía la luz roja y me decía, vamos a mandarnos medio whisky al Sorocaimo. Y dejaba al hombre aquel haciendo 43 canciones, yo qué sé. Y cuando volvíamos de mandarnos el medio whisky, le apagaba la luz y le decía, ya está. Un crack, Miguel el Oreja. Pero una institución en la música de esta ciudad. Las emisoras de radio y los programas de radio también ocupan un lugar importante en la historia de la música de esta ciudad. Entonces había 3 emisoras de radio. Radio Club Tenerife, que era EAJ 43, Radio Juventud, que pertenecía a la cadena azul de radiodifusión, y Radio Nacional de España. Y yo recuerdo programas emblemáticos de aquella época. Estaba La Ronda. La Ronda para mí fue como la universidad. Fue donde yo aprendí un montón de canciones, un montón de música. Era un programa de canciones dedicadas por la noche, que, bueno, decía, la rondalla va a rondar la señorita tal, que su novio le quiere dedicar tal canción. Y ahí escuché yo música, mucha música sudamericana, mucha música de trigos, de la época de los Panchos, los Caballeros, los Tres Reyes. Cabalgata de la Fama era otro programa emblemático que presentaba Manuel Ramos Omar. Rompa su disco era un programa surrealista, ¿no? La gente llamaba diciendo que estaba harta de una canción y entonces hacían el ruido como que rompían el disco y el programa se llamaba Rompa su disco y todos contentos. Lo mejor está en mi barrio era otro programa emblemático de la época de Radio Juventud. Juego Libre, que era los sábados por la noche y que presentaba Goyo Eugenio Pérez. Después La Hora del Soldado era después de comer. Mi padre la ponía siempre, se sentaba en un sillón a echarse una siestita y yo me sentaba en un sillón de al lado y ahí aprendí también mucha música, ¿no? Era de canciones dedicadas al mundo militar también. La Hora del Aficionado fue otro. Y me parece de justicia nombrar locutores emblemáticos. De Radio Club, por ejemplo, estaba Somar, ¿no? Manuel Ramos Molina. Después estaban Seña Pepa y Chovenancio, que tenían, era un duet de humor costumbrista de la época, ¿no? Que eran Genoveva del Castillo y Arturo Navarro Grau. En Radio Club estaba también Callaya Núñez. Y después, a mitad de los 70, Paco Padrón, otro Paco Padrón, el hijo de Juanito Padrón, una de las glorias del Club Deportivo Tenerife, de aquel Tenerife que subió a primera por primera vez, Juanito Padrón. El hijo Paco Padrón fue el que gestionó a mitad de los 70 el que la cadena SER absorbiera Radio Club Tenerife. De Radio Juventud me es obligado a nombrar a César Fernández Trujillo, una institución. Estaba Paco Padrón, el de los ovnis, José Francisco Schumann, Goyo Eugenio Pérez. Y después hubo algunos locutores de radio que deambularon por varias emisoras. Por ejemplo, Fabriciano Díaz, Fabri Díaz, que estuvo en Radio Juventud y después en Radio Nacional. Enrique Agulló, que estuvo en Radio Juventud y en Radio Nacional también. Maita Carreta, estuvo también en las dos y tenía un programa que se llamaba Locos por la Música. Y después es inevitable nombrar a 2 figuras de Radio Nacional, José Antonio Pardellas y Juan Hernández. Vamos ahora con los personajes de la música en nuestra ciudad. Es obligado nombrar a don Manuel Borguñó, que muchos no sabrán quién era. Era el profesor de canto que estaba en todos los colegios de la época. Yo lo tuve en el Colegio Alemán, por cierto.
a mí me echó del coro. Eso, si en el más allá nos encontramos, se lo tendré que reprochar. Era un personaje que iba con sombrero y bufanda, aquí en Santa Cruz, con el tiempo que hacía. Iba siempre con sombrero y bufanda, don Manuel Borguñón. Lalo Bastardi también hizo labor en los colegios y en las emisoras de radio, era buen músico. Es el autor de la música de La vieja farola, un poema de Manuel Perdomo Afonso que musicalizó Lalo Bastardi. Después hay un tipo singular, el maestro Stani. El maestro Stani era un valenciano que se estableció aquí en Santa Cruz. Él tocaba mucha zarzuela y cosas de estas, ¿no? Y hizo algunos musicales y también hizo un choti que él tituló No se puede ser guapo. Bueno, pues el maestro Stani decía que no se puede ser guapo, se lo habían plagiado y que era Strangers in the Night, el éxito de Frank Sinatra. Claro, él establecía dónde iban los alemanes a veranear, a Tenerife, al Puerto de la Cruz, y él tocaba en el Puerto de la Cruz. Y dice que Bert Kaempfer, que fue el arreglista de la canción, que se la escuchó y se la copió y la convirtió en Strangers in the Night. Agárrate. Pero él lo argumentaba y bueno, se está trabajando en hacer un documental sobre el maestro Stani y me llamaron para consultarme cosas y existen hasta cartas que él dirigió a la sociedad de autores reclamando los derechos de Strangers in the Night. Otro personaje de la música fue el maestro Juan Flores, que fue formador de músicos y artistas. En Radio Club tenía un programa que se llamaba El Tío Pepote, vaya nombre que se buscó el tipo para el programa, donde llevaba aficionados a cantar. Y después hay un tipo muy singular, al que yo le tengo un especial cariño, Tony Greco. Tony Greco era hijo de Pimienta. Pimienta era un artesano de guitarras y timples que tenía el taller en la calle Emilio Calzadilla y donde le llevábamos cada vez que se nos rompía una guitarra, le dábamos un chuchazo a la guitarra y tal, y Pimienta nos lo arreglaba. Y Tony Greco, desde muy joven, él quiso ser artista. Empezó de telonero de los guaracheros, pero terminó siendo bailarín del ballet de Josephine Baker en París. O sea que subió mucho Tony Greco. Fue muy amigo de Dalí. Tony fue muy amigo de Dalí y me cogió mucho cariño, ¿no? Después él ya volvió a Madrid y él se autodenominaba el último rey de la Gran Vía, porque él había actuado en todas las salas que había en la Gran Vía, en todos los cabarets y tal. Y entonces cogió la costumbre cuando él me conoció, a mitad de los 80, me dijo, es que te quiero dar un homenaje. Bueno, me dio un homenaje en una discoteca, que si el rey de la salsa, que si el tal. Bueno. Y al poco tiempo lo contrataban en otro lado y él decía, es que yo soy amigo de Caco Senante, el rey de la salsa, y le hacemos un homenaje aquí, pan, y otra placa. Y así era. Y entonces un día yo le dije, Tony, hazme los homenajes que quieras, pero no me des más placas porque tengo una caja llena de placas en mi casa y ya no me caben más. Vale, si tú no quieres placas. Y en este un día me llama, me acuerdo que era en la sala Saratoga de Madrid. No, que vamos a hacer un homenaje, pero sin placas, Tony. Vale, sin placas. Bueno, yo allí de repente me dice, y ahora el rey de la salsa, el canario más grande, Caco Senante. Me saca allí y dice, y como sé que a él no le gustan las placas, le vamos a dar un corte de traje. Y me da un pedazo de tela. Imagínense la vergüenza, yo con la tela colgada aquí del brazo saludando. Increíble, Tony, imborrable, un gran tipo. Seguimos con personajes de la música de Santa Cruz. Almadi, Álvaro Martín Díaz, que aunque fue de La Orotava, después se asentó aquí en Santa Cruz, periodista, fue director de Radio Club, director de Los Fregolinos. Su hijo, Enrique Martín Brown, que fue pianista de un grupo de rock, que era Los Vampiros, y después fue crítico musical del Día. Tenía la página semanal del disco, donde nos enterábamos de todo lo que pasaba en la música, y también trabajó en Radio Nacional. Paco Álvarez Galván fue locutor
locutor de Radio Juventud y después fue el primer locutor destacado de la televisión española en Canarias. Y me parece obligado, hablando de Santa Cruz de la música, del mundo de la lírica. Esta ciudad aportó una figura de la talla internacional de la soprano Dulce María Orán. Un orgullo para esta ciudad haber tenido esa figura de la lírica. Tuvimos otro que se quiso quedar aquí, no quiso salir, pero que todo el mundo de la lírica lo conocía y le reconocía su valor, que es Manolo Bello, que estuvo en todas las rondallas y todas las agrupaciones musicales. Manolo Bello siempre estuvo presente. Y me parece de justicia, hablando de la música y de esta ciudad, nombrar a Víctor Pablo Pérez, que durante 20 años dirigió la Orquesta Sinfónica de Tenerife. También me parece de justicia nombrar a Diego Navarro, autor de bandas sonoras de películas como El fotógrafo de Mauthausen o Oscar, una pasión surrealista, aparte de ser el creador del Festival de Música Internacional de Cine de Tenerife, FIMUSITE, que lleva ya 18 ediciones. El carnaval ha aportado mucha música a esta ciudad. Hay que hablar de las rondallas, los fregolinos, aunque se consideraba como agrupación lírico-musical. La fundó en 1961 Jorge Garabote y traía como invitado siempre en cada carnaval alguna figura. Trajo varios años a un barítono de la talla de Marcos Redondo o a un tenor de la talla de Carlos Munguía. Directores de los fregolinos fueron el maestro Estani, como dije antes, Jesús Fariña Adán, Tinito Ramos, también fue director de los fregolinos, y presidente José Bernardo González Falcón, de todos los presidentes que ha tenido, con el que yo tuve mucha relación, y con su mujer Libertad Álvarez, que incluso los nombré en una canción. También hay que hablar de la Unión Artística del Cabo, dirigida por Faustino Torres, del Tronco Verde, que dirigía Jesús Fariña Adán, que después montó el Gran Tinerfe, y de la Masa Coral Tinerfeña, que tenía un referente en el baile canario que fue Fermín Morín. De las murgas, evidentemente, hay que hablar de la Filarmónica Nifú-Nifá, fundada por Enrique González Betancourt, que, aunque no se lo crean, fue otra de mis universidades musicales. Yo aprendí muchas canciones. Yo me sabía las canciones de la Nifú-Nifá y me las sigo sabiendo. Lo sorprendí a la Nifú-Nifá hace un par de años en el casino. Les canté las canciones de los años 70. La de Teresitas Te Quiero o Si quieres subir al Teide. Esas canciones de la Nifú-Nifá forman parte de mi formación musical y forman parte de la formación musical de esta ciudad. Las comparsas hay que nombrar obligadamente a los rumberos. Manolo Monzón, su director, su creador, era un tipo que sabía mucho de carnaval. Y su primer popurrí, que se llamaba Mamá, llévame a La Habana, era una genialidad. Y forma parte de la cultura musical de esta ciudad. Y también es obligado a hablar por su calidad de la agrupación musical Caña Dulce, dirigida por Marcelo. Era un grupo que tenía una gran calidad. Y vamos a hablar del rock y Santa Cruz. El rock a Santa Cruz lo trajo Luis Tavío. Había ido un verano a Londres y descubrió ese género musical. Y cuando volvió, estaba loco porque aquí la gente conociera el rock and roll. Montó un grupo que se llamaban los Rocking Boys, que terminaron llamándose los Apaches. Y fue, yo creo que el primer artista canario que grabó un disco. Los Apaches grabaron un disco. Tenía el nombre de los Apaches porque era un tema instrumental del grupo The Shadows. Después he obligado a hablar en el rock y Santa Cruz de Los Sombras, un grupo que fundó Poli Mancito con un cantante extraordinario para cantar en inglés, Manolo Santana, y por él pasó mucha gente como Paco Urbano, Pepe Rancel, Agustín García Carló, en fin, unos cuantos pasaron por Los Sombras y siempre estuvieron dirigidos por Jesús Esteban Beltrán como manager.
También hay que hablar de Los Aguacates, un grupo que fundó Luis Mañero, y después de las Escuelas Pías salió un grupo de rock que se llamaba El Eructo del Bisonte, que después terminó llamándose Palmera y que consiguió el crossover, triunfó en la península con temas como Lucy y Las Llaves de la Moto. En orquestas es obligado a hablar de la Nick and Randy, ¿no? La orquesta más importante que ha habido en Canarias a lo largo de la historia, dirigida por ese gran trompeta Tinito Ramos, y cuyo pianista era Dominguito el Cojo, gran amigo y un tipo divertidísimo. Yo me he reído mucho con Dominguito. Y después, una característica de esta ciudad son los grupos de amigos al amparo de la música. Y yo nombraría a los Peritas. Los Peritas, donde estaba Antonio García Romero, José Antonio El Gallo, Mari Pelayo. Había un montón de gente que se reunían en base a la música, a coger guitarristas, y eso existe mucho en nuestra ciudad, se practica mucho. Hay una historia de tríos aquí, dos tipos de tríos, los que hacían folclore canario y hacían alguna cosa sudamericana, que en eso es obligado a hablar de los guaracheros. Los guaracheros los fundan Diego García Cabrera y Antonio Santamaría en plena guerra civil. En el frente se juntaron y empezaron a hacer canciones allí. Después incorporaron a Antonio Hernández y como vocalista a Papelito, a Mario Papelito. Lo llamaban Papelito porque no se sabían las letras de las canciones y siempre salía con un papel en la mano. Y después cambiaron a Antonio Hernández y a Papelito por Miranda y por Leandro. Es obligado a hablar de ese tipo de tríos del trío Acaimo, con Olga Benavente, José Luis y Aquilino. Y también, posteriormente, hay que hablar de Añoranza, donde ahí destacaba la voz de Mari Carmen Mulet y la guitarra y los arreglos de Julio Tejera. Después estaban los tríos sudamericanos, los que hacían boleros y que se miraban en el espejo de los Panchos, los Aces, los Caballeros o los Tres Reyes, ¿no? Y ahí un trío emblemático de la época fueron los Príncipes, que eran Manolo Melián, Miguel El Orejas y Chicho El Barriga. Chicho El Barriga después fundó el trío Ucanca, que fue un trío importante de ese género en nuestra ciudad. Y hay una cosa curiosa, solistas. A esta ciudad le cuesta sacar solistas. No me duelen prendas en reconocer que yo creo que fui el primero que salió de aquí de Santa Cruz y llegó a la península y grabó discos y se dedicó profesionalmente a la música, fui yo. Estoy hablando de gente de Santa Cruz. Y el siguiente creo que fue Pepe Benavente, ¿no? Es verdad. Pepe Benavente en Galicia arrasa, por ejemplo, ¿no? O sea, no se ha quedado solamente aquí. David Ascanio, que lidera un grupo que se llama la Picocos Band y que triunfan de una manera que no se pueden hacer una idea ustedes. O sea, los sitios donde actúan se ponen a reventar y hacen... Hay un montón de grupos que practican ese tipo de música, de éxitos de los 80, pero ninguno con la calidad de la Picocos Band que lidera David Ascanio. Después, Josefina Alemán, que aunque no es nacida aquí, pero bueno, también ha desarrollado su labor aquí y yo le he visto un par de conciertos en Madrid y me parece de justicia hablar de alguien en potencia que se quedó a medio camino. Aquí hubo una chiquita muy joven que se llamaba Marinieves Acevedo, que murió muy joven, pero apuntaba maneras para poder ser una figura de la canción o por lo menos para haberse podido dedicar profesionalmente a la canción. Ella, recuerdo que quedó segunda en uno de los festivales del Atlántico, pero después falleció muy joven. Entre todos estos personajes de la música, yo pienso que hay que destacar a 4 que consiguieron lo que yo llamo el crossover. Uno, Jesús Esteban Beltrán, que como manager llegó a irse a la península,
y liderar como manager grupos importantes. Estuvo hasta con los Bravos, que era uno de los grandes grupos de la época. Él, aparte de fundar muchos establecimientos, como el Agogó en La Laguna, pero aquí en Santa Cruz tuvo el Sloopy, el O'Clock, Selva y la Puerta Verde. O sea que ha hecho mucho por la música Jesús. Después es obligado a hablar de Paco Urbano. Era batería de Los Sombras y lo ficharon los Pop Tops, uno de los grandes grupos del pop rock de nuestro país, y lo ficharon en la época en que estaban arriba, cuando triunfaban en todo el mundo con la canción Mami Blue. José Manuel Llanes, que también andaba por los grupos de rock locales de aquí de Santa Cruz, y lo fichó el grupo Agua Viva y desarrolló una gran labor en ese grupo, y después fue director musical de discográficas y fue mi productor de 3 de mis discos, y trabajó mucho conmigo como director musical. Y el otro es Agustín García Carló, también estaba en Los Sombras y lo ficharon en los Pop Tops también cuando estaban en su gran momento. Yo quiero que ustedes reparen en 2 cosas. Yo reivindico el nombrete, como pueden haber comprobado. Además, lo reivindico como una característica de esta ciudad. Siempre se usó lo de ponerle nombrete a alguien. Yo lo he practicado con cariño y con respeto histórico. Si en mi infancia o en mi juventud se llamaba a alguien Salvador el Pureta o Tito el Tocineta, ahora no voy a llamarlo Salvador y Tito, lo llamaba Pure y Tosi. Y lo hago desde el respeto y desde el cariño. La música encierra cultura, maestría, esfuerzo, pero también bohemia. Y eso es inherente al género. Por eso voy a hablarles de personajes de la bohemia de nuestra ciudad. El primero, José Luis Pérez Velázquez, conocido como José Luis el Cabeza. Él era practicante, y la gente joven no sabe lo que es eso. Se pensarán que practicaba algo. No, practicante era el que venía a tu casa a ponerte las inyecciones. No existían los ATS entonces, existía el practicante. A mi casa venía Argelio a pincharnos. Y cada uno teníamos en nuestra casa el practicante que venía a ponerte las inyecciones. Pues José Luis el Cabeza era practicante, pero también organizaba festivales, concursos de mise, le organizaba los festivales de la Cruz Roja al doctor Coello Higuera. Y bueno, en una ocasión el Ayuntamiento de Santa Cruz decidió encargarle a José Luis el Cabeza la cabalgata de Reyes. Y hubo un desajuste presupuestario ahí, se le perdieron unas perras por el camino y al final no tenía para pagar los 3 camellos y sacó a Melchor y a Gaspar en camello y a Baltasar lo sacó arriba de la cabina de un camión. Eso fue un escándalo en Santa Cruz. Las cartas al director en los periódicos, todo el mundo cabreado porque a Baltasar lo habían sacado arriba de la cabina de un camión. Eso acabó con la carrera de José Luis el Cabeza. Otro personaje de la bohemia, y al que yo le tengo un cariño especial, es Julián el Visco. Julián el Visco fue band boy, cuando no existía el término todavía. Fue band boy de la Nick and Randy. Band boy es el que carga los instrumentos y se queda después recogiendo y todo eso. Pues Julián era el band boy de la Nick and Randy. Lo que pasa es que a él le gustaba mucho cantar y además lo vivía de una manera, se quitaba la camisa, se tiraba al suelo cuando cantaba. Claro, en aquella época las fiestas de los bailes de los pueblos eran kilométricas, duraban horas y horas y claro, las orquestas se cansaban. Entonces la Nick and Randy optó por cuando ya estaban reventados, ponían a Julián el Visco a cantar. Y claro, se quitaba la camisa, se tiraba al suelo, la gente en los campos enloquecía.
Y una vez en la nueva sala de Tacoronte, la gente se tiró a por él a sacarlo a hombros. Y no repararon que en el techo de la sala había un ventilador grande. Y casi le cortan la cabeza a Julián. Julián se tuvo que tirar de cabeza y al final lo que sacaban a hombros eran unos zapatos con unos calcetines por ahí para afuera. Grande Julián. Otro personaje de la bohemia de Santa Cruz, Manolo el Burriaco. Creo que se llamaba Manolo de Armas. Tenía una gran voz, tocaba la guitarra, le gustaban siempre las canciones que había que cantar muy alto, ¿no? Cantaba galopera y esas canciones que uno grita un montón, ¿no? Y cuando yo ya empecé a dedicarme a esto y estaba actuando, y desde el escenario yo le oía, si lo enseñé a cantar yo, señora, lo enseñé a cantar yo, ¿tal? Y yo cantando allí y oyéndolo, ¿no? Entonces cuando terminaba yo de cantar y me iba a bajar del escenario, estaba a pie de escenario allí Manolo Burriaco. Me decía, Senante, ¿yo te enseñé a cantar o no? Y yo decía, sí, Manolo, sí. Señora, usted ve como personaje. Y mi favorito de la bohemia es Manolo el Paquete. Y hay uno al que lo trancaron seguro. Manolo el Paquete, excelente guitarrista. Estuvo en varios grupos, en Los Rítmicos, en Los Diablos, en otro grupo se llamaba Detroit. Bueno, según él estuvo hasta en los Beatles, porque era de la misma categoría como guitarrista que como mentiroso. Metía unas bolas, tú te lo encontrabas y te decía, acabo de llegar de Chicago, estuve ayer tocando. Manolo, si yo te vi ayer en la calle Castillo, no, tú no me viste. Acabo de llegar de Chicago, estuve tocando con Sade anoche y tal. Y el nota no le temblaba el pulso. Y después tenía otra cualidad santacrucera, que es la de tranquista. Era tranquista, pero un tranquista que se hizo famoso. Yo he ido en un avión y de repente se levanta un tipo al que no conocía y me dice, tú eres de Tenerife, ¿no? ¿Tú conoces a Manolo Correa? Le digo, ¿cuánto te trancó? No. ¿Cuánto te trancó? Dímelo con confianza, si no te creas que eres el único. No, 10.000 pesetas. Ah, arreglado. Sí, él no levanta más que eso. A Manolo Vieira, en una ocasión, cuando Manolo Vieira actuaba en Madrid, en el Florida Park, le metió una voltereta de 10.000 pesetas, le dio un talón sin fondo, pues, le dijo, déjame Manolo, que tengo que pagar, que invité aquí unas pibas y tal, y le dio un talón sin fondo. Y viene Manolo y me lo cuenta. Digo, yo te cobro el talón. Yo tengo una amistad en Caja Canarias que yo se lo pido y va a entrar todos los días a las 8 de la mañana, va a entrar a ver si Manolo tiene perra. Y efectivamente, entonces Caja Canarias tenía sede en Madrid y era muy cerca de mi casa. Y esta amistad me llama a las 8 de la mañana. Caco, Manolo tiene 10.000 pesetas en la cuenta. Me levanto, fui para allí, lo cobro. Claro, él se presentó como a las 12 y cuando vio que no tenía nada, él se olvidó que era yo, ¿no? Entonces un día me ve aquí y me dice, ¿tú eres mala persona? Le digo, no, Manolo. Yo soy fan tuyo. Porque yo hago lo que tú haces y ya me hubieran metido 4 piñazos y a ti nadie te ha puesto la mano encima. Manolo era un crack. Te voy a contar un par de anécdotas de Manolo porque eso merece un reconocimiento por parte de la ciudad. Inauguración de la sede de Caja Canarias. Entonces trajeron a Mario Vargas Llosa, que vino con Juancho de Armas. Y ustedes imagínense la comitiva, el gobernador civil, el alcalde, el obispo, el director de la caja, Vargas Llosa, Juancho, la comitiva oficial, y Manolo el Paquete por ahí. En esto, cuando van pasando, le dice, Juancho, ¿te dieron aquello? Claro, Juancho se quedó. Se incorpora Manolo a la comitiva. No, que te deje una caja de puros en la puerta de SGAE, y ya agarró a Juancho y se hizo de la comitiva y ya tiró para adelante
Y la foto oficial de la inauguración de la caja está el gobernador, el alcalde, el obispo, el director de la caja, Vargas Llosa, y Manolo el Paquete en una esquina. Un crack. No, pero hay otra que lo supera. Cuando Ricardo Melchor trajo a Bill Clinton, ustedes imagínense, Ricardo Melchor presentándole a todas las autoridades de Santa Cruz, a los directores de los medios de comunicación, una fila de gente y tal, saludando a todo el mundo. Claro, Ricardo con Bill Clinton, y en esto Ricardo se encuentra a Manolo el Paquete en la cola. Y claro, Ricardo le dijo a Bill Clinton, a very important musician from here, from Santa Cruz. ¿Y qué hizo Manolo? Tiró la mano y le dijo, hi Bill. Maravilloso. Hi Bill, le dijo a Bill Clinton. Y me decía que yo era mala persona. Yo soy un fan de Manolo el Paquete. Bueno, lugares de la música en Santa Cruz, pues todas las sociedades han hecho música. Los cines, a destacar el Teatro Baudé, que me ha llevado la alegría de que el Cabildo va a iniciar la reforma y esta ciudad va a recuperar un centro importante para la cultura como es el Teatro Baudé. Evidentemente, el Teatro Guimerá, el Palais Royal, el Recinto Ferial, el Auditorio Adán Martín, el Papo Clock. Habría que hablar también del Cuatro Naciones y la Bella Nápoli. Los cabarets, la Caracola, el Copacabana, el Gato Negro, la Sala Tavares. En la Plaza Toros también hubo mucha actividad, aquí en el Parque García Sanabria, en las plazas, en el Frente de Juventudes, lo que ahora es el Parque Boulevard, en los colegios, en los hoteles, el Hotel Mensei, el Hotel Diplomático, la parrilla del Hotel San José, el Hotel Orotava, las salas de fiesta. Aquí hubo 3 salas de fiesta, que era el Sahara, que estaba en la calle La Marina, el Tropicana, que estaba donde estaba el parque recreativo, y después la sala Vistabella arriba, que fueron 3 salas importantes. Y vamos con ya camino de finalizar, con los eventos musicales importantes que ha habido en Santa Cruz. Primero, hubo 2 películas, una en el año 64, películas musicales, que hizo el dúo dinámico, que se llamaba Escala en Tenerife. Posiblemente la peor película que yo haya visto. Pero bueno, estaba hecha aquí. Y después hubo otra, se llamaba Acompáñame, que hicieron Rocío Dúrcal y Enrique Guzmán, un gran cantante de rock mexicano, que tuvo mucho éxito en España. Y eso movilizó a toda la juventud santacrucera, que estaba todo el día en las puertas del Hotel Mensei, para ver salir a Rocío Dúrcal y a Enrique Guzmán. Eventos musicales importantes, yo diría la primera vez que vino Joan Manuel Serrat, que vino 2 días, dio 3 conciertos en el Teatro Baudet, fue en 1971. En el 72 vino el grupo Los Canarios con Miguel Ríos también al Teatro Baudet. Yo en el 77 traje a Pablo Milanés y a Silvio Rodríguez por primera vez al Guimerá y a la Plaza de Toros. En el 82 vinieron Carlos Puebla y Los Tradicionales a la Plaza Toros con un gran éxito. En el año 86 fue la primera vez que al carnaval vino la Villos Caracas Boy con un éxito apabullante, éxito que se vio superado al año siguiente cuando se trajo a Celia Cruz y se organizó un concierto donde asistieron más de 200.000 personas ahí en la Plaza España. En ese mismo año, en el 87, vino por primera vez Rocío Jurado. Compartíamos oficina, yo había ido a la playa y de repente me llamó mi manager, que era el manager de ella también, Caco, que estamos aquí, hombre, vente por la Plaza Toro. Y yo fui, yo iba como se viene de la playa, ¿no? Y de repente Rocío coge y me saca al escenario, se me abraza. ¿Y qué se creen ustedes que cantó? Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Después de lo de la tela de Tony Greco es cuando más vergüenza ha pasado arriba de un escenario. En el año 89 vino Rubén Blades por primera vez.
En el año 90 la Fania All Stars, las estrellas de Fania. Y en el 93 vino a Santa Cruz Michael Jackson. Señores, eso, sí. Eso es para ponerse una medalla importante esta ciudad, que Michael Jackson viniera aquí. Yo me siento orgulloso de contarlo por ahí, ¿no? En el 94 vino Alejandro Sanz por primera vez. En el 99 vino Luis Miguel, acompañado de la que era su pareja entonces, Mariah Carey. En el 2005, Marc Anthony, de la que era su pareja entonces, Jennifer López. Big Bang. Ah, bueno. Y después en el 2019, nosotros que estábamos tan orgullosos con el concierto de Celia Cruz y las 240.000 personas, llegó Juan Luis Guerra y metió 400.000 personas abajo en la avenida Anaga. Díganme ustedes, si esta ciudad tiene 240.000 personas, ¿de dónde salieron los 160.000 restantes? O sea, vino gente de todas las islas, de un montón de gente de fuera, y es un concierto que va a ser difícil superarlo. Meter 400.000 personas a mí me parece insólito, pero bueno, Juan Luis Guerra está a punto de volver, o sea que en cualquier momento puede suceder eso. Y para terminar voy a hablar de las canciones que hablan de Santa Cruz. En primer lugar, hay Santa Cruz, que abrió esta jornada, compuesta por Fernando García Morcillo. Fernando García Morcillo es el autor de La Vaca Lechera o del bolero María Dolores, un autor importante. Yo gocé de su amistad y un día, con un par de whisky de por medio, le dije: Fernando, tú has cometido una barbaridad geográfica histórica. Dice: ¿cómo? Me dice. Digo: sí. Tú le escribiste una canción a Santa Cruz y en la tercera frase ibas por Tacoronte, terminaste en el Teide y bajaste al Valle de la Orotava. Eso es un disparate geográfico, Fernando. Y él me decía: pero aquella era una canción bonita. Digo: sí, bonita sí, pero es un disparate geográfico. Y si te voy a contar un secreto, a mí me encargaron esa canción y yo no había estado nunca en Tenerife. Me dieron un par de datos y yo monté la canción y lo solté todo ahí. Digo: Fernando, cómprate un mapa y entérate de qué va esto, porque es un disparate geográfico. Gran tipo, Fernando. Después los guaracheros tienen 3 canciones que hablan de Santa Cruz: Mi viejo Santa Cruz, Pescadora de Santa Cruz y Santa Crucera Linda. Tinito Ramos tiene Santa Cruz en Carnaval, que es un himno nuestro y un himno del carnaval, que eso es intocable ya, ¿no? Y yo he escrito 5 canciones que hablan de esta ciudad. Una es José Luis el Borrachito, donde reflejo el ambiente de la Marquesina y los cambulloneros. La Marquesina era un bar que había en el muelle, que estaba abierto toda la noche y donde recalábamos siempre a tomarnos el penúltimo whisky. Y allí convivíamos con los cambulloneros y tal, y nos reíamos mucho y nos tenía mucho cariño, la verdad, a mi grupo de amigos que caíamos por allí. Otra canción que yo escribí relacionada con Santa Cruz es Hilda, donde cuento el ambiente de los transexuales que se desarrollaba debajo del puente Serrador, con el que mi grupo de amigos y yo establecimos una gran amistad. Y además reconozco que los protegimos mucho. Los protegimos porque a veces la gente los trataba mal y eso nos hizo que compartiéramos un cariño mutuamente, ellos y nosotros. Y un día, una de ellas, Hilda, me dijo: ¿por qué no escribes una canción sobre el puente? Yo le dije: no, yo voy a escribir una canción sobre ti, sobre tu historia. Y creo que hice una gran canción, de verdad. No me duele en prendas decirlo. Creo que Hilda es una gran canción donde yo cuento una bella historia, la historia de Hilda. Y bueno, las otras 3 canciones, en vez de contárselas, yo creo que para terminar
este pregón, lo que voy a hacer es cantársela. Muchas gracias. La primera canción es una canción que yo le escribí a la figura esencial del carnaval, a la máscara, máscara del carnaval. Máscara de carnaval, con antifaz o careta, eres ágil, pispireta. Máscara de me conoce, de esas que hay en el palé. Máscara del carnaval, que por el castillo baja, tomas un whisky en el plaza, otro más en el Atlántico y subes por San José. Y en medio la plaza el príncipe alzó de una orquesta vieja. Busca rauda una pareja para bailar un foxtrot. Máscara del carnaval, mitad alcohol, mitad risa, que pasa siempre deprisa, pegando con tu abanico y diciendo ¿sabes quién soy? Máscara del carnaval, tus bromas no se terminan. Estás en cualquier esquina, en la calle o cualquier bar. Eres el brillo y la luz de este viejo Santa Cruz que tú consigues cambiar. Te adueñas por unos días de la noche, el mediodía, la tarde, el amanecer, como queriendo volver a empatar el día siguiente y mezclarte con tu gente dando brillo a tu ciudad. Y saludas a Charlot, a Cantinflas y a un Merlín que mirando su batín pregunta con extrañeza si las estrellas que ve no estarán en su cabeza, producto de la cerveza o del whisky del palé. Y arrastras en tu vaivén todo aquello que a tu lado el destino ha colocado, aquel tímido elegante que con solo un antifaz pretende ser un tunante, y das bromas a un vaquero, a un cosaco, a un enfermero, y a Falcón y a Libertad que vestidos de Pierrot pa' casa el gallito van a unirse a los fregolinos, que aún les quepa algo de vino que afine bien sus gargantas, que aquí todo el mundo canta, que estamos en carnaval. Máscara del carnaval, que te olvidas de problemas, conviertes en risa pena, como pequeño homenaje que le das a tu ciudad. Máscara del carnaval, que devoras madrugadas, cual si no pasara nada, y renuncias al descanso en honor de los demás y al paso de los rumberos. Tu ritmo será el primero, y das saltos y cabriolas al pasar ni fu ni fa. Máscara del carnaval, no te mueras, no nos dejes, vístete miles de veces, golpea con tu abanico, te lo pide tu ciudad. Otra de las canciones en las que nombro algo de Santa Cruz fue la primera canción con la que yo empecé a ser conocido fuera de las islas, ¿no? Fue Una gaviota en Madrid, donde nombro a La Marquesina
y donde expongo un sentimiento para los que nos vemos desplazados de la cercanía del mar. Y bueno, una canción de la que yo me siento muy orgulloso de haberla hecho y espero que la disfruten. Se te adivina al caminar con ademanes de cansado. Cansado de no ver el mar, de respirar aire viciado. Parece que la gran ciudad te está intentando destruir y te amenaza en cada esquina. Y que ese mundo de hormigón, de ruido, asfalto y polución, de golpe se te viene encima. Al contemplarte creo ver ave de mar en tierra adentro, que quiere a la costa volver y anda buscando su momento. No te consigues habituar a esta manera de vivir y ya te invade la añoranza. Y estás pensando en regresar para la tierra a trabajar y eso mantiene tu esperanza. Que yo te digo, ¿qué es lo que haces tú aquí? Una gaviota en Madrid. Aquí, una gaviota en Madrid. Añorar poder ver salir el sol desde la marquesina, o tus tertulias y café del Parque Santa Catalina. Ir a la playa a comprar lo que se acaba de pescar de madrugada en Lanzarote. ¿Recuerdas tus noches palmera mezclando amor con habanera, con vino y con marquesote? ¿Qué es lo que haces tú aquí? Una gaviota en Madrid. Ser gaviota y volar por donde yo crea, ser gaviota. ¿Qué es lo que haces tú aquí? Una gaviota en Madrid. Una gaviota sin mar es un perro sin ladrar. ¿Qué es lo que haces tú aquí? Una gaviota en Madrid. Vamos para la playa, que no hay mucho por hacer, my friend. ¿Qué es lo que haces tú aquí? Una gaviota en Madrid. Se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. ¿Qué es lo que haces tú aquí? Una gaviota en Madrid. Cuando vayas a Madrid, canario mío. ¿Qué es lo que haces tú aquí? Una gaviota en Madrid. Trae el mar y trae la isla dentro de tu corazón. ¿Qué es lo que haces tú aquí? Una gaviota en Madrid. Gaviota, gaviota, gaviota. ¿Qué es lo que haces tú aquí? Una gaviota en Madrid. Nunca pierdas tu raíz.
Un día, pasados los años, me di cuenta que yo no había escrito nunca una carta de amor y escribí esta. Que nos juzguen, los que quieran que nos juzguen, que pongan sobre la mesa todas las dudas que tengan y si no, que nos pregunten. Que nos juzguen, los que quieran que nos juzguen, que por tu parte y la mía es que está todo tan claro que ya nada nos confunde. Que nos juzguen, los que quieran que nos juzguen. Tú has recibido de mí lo que yo he sabido darte, embargando más de un sueño, una entrega sin fisura, una pasión sin deseo y una forma de querernos que a otro amor, y a otro amor, y a otro amor deja pequeño. Te he regalado 1000 noches, he llenado madrugadas, te he bañado con mi llanto, viendo cómo despertaba, te susurraba al oído, cómo te quería tanto. Yo me he dejado la piel para que al verme crecer pudiera sentir orgullo, pues viviendo en la distancia y sin tenerte a mi lado, seguimos estando juntos. Y aquí estoy, si he estado a la altura dudo, pues todo lo que yo he dado es que se queda pequeño comparado con lo tuyo. Me emociono y en mi garganta hay un nudo, si con pronunciar tu nombre y encontrándome tan lejos puedo percibir tu arrullo. ¿Y cómo pago cuando veo que me entrega ese mar, esas montañas, ese muelle, esa recoba, este parque y esa rambla, esas calles que me quieren, esa gente que me abraza, esa ciudad que me enseña cómo se desgarra el alma? Y cómo no enamorarme si la salud es un barrio igual que lo es la alegría, si un príncipe es una plaza y un castillo es una calle que rebosa algarabía, y otra plaza que es la paz. Y puedo pasear mis ojos desde el Cabildo hasta Naga. No se paga con dinero, no se paga con dinero, con llanto solo se paga. ¿Y cómo no enamorarme si la salud es un barrio igual que lo es la alegría? Si un príncipe es una plaza y un castillo es una calle que rebosa algarabía, y otra plaza que es la paz. Y puedo pasear mis ojos desde el Cabildo hasta Naga. No se paga con dinero, no se paga con dinero,
con llanto solo se paga. Y cómo no enamorarme si la salud es un barrio igual que lo es la alegría. Si un príncipe es una plaza y un castillo es una calle que rebosa algarabía. Y otra plaza que es La Paz. Y puedo pasear mis ojos desde el Cabildo a Zanaga. No se paga con dinero, no se paga con dinero, con llanto solo se paga. Fue allí donde vi la luz, fue allí donde vi la luz, yo te quiero Santa Cruz, 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 ay Santa Cruz, Yo te quiero Santa Cruz, fue allí donde vi la luz. yo te quiero Santa Cruz, Mi pueblecito norteño, yo te quiero Santa Cruz, yo te quiero Santa Cruz. yo te quiero Santa Cruz, Mira qué luz tiene mi yo te ciudad. quiero Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, yo te quiero Santa Cruz, yo te quiero Santa Cruz, yo te quiero Santa Cruz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Caco Senante. Requerimos sobre el escenario la presencia del alcalde de la ciudad, don José Manuel Bermúdez Esparza, y del concejal de fiestas, don Javier Caraballero Morales, para hacer entrega de un detalle en nombre de la ciudad a nuestro pregonero Caco Senante e inmortalizar este momento. Que me piden salsa, aprovecho la ocasión para decirles que en Canarias existe el mojo picón, condimento indispensable del gourmet y del glotón y del que quiere gozarla con un ritmo sabroso. ¿Cómo dice? Mojo picón, La rica salsa canaria se llama mojo picón. mojo picón, La rica salsa canaria se llama mojo picón. Hablar de gastronomía siempre ha sido mi pasión y ahora mismo les digo, me comería un lechón para mejorarle el sabor, obligada condición, yo todo lo rociaría con un buen mojo picón, bien sabroso. mojo picón, La rica salsa canaria se llama mojo picón. mojo picón, La rica salsa canaria se llama mojo picón. Si a la hora de bailar el alma pide sabor y los pies se te disparan movidos por un motor, no es que te hayas vuelto loco, ni es problema de tensión, es que la salsa que suena es la del mojo picón. ¿Cómo pica? mojo picón,
salsa canaria se llama mojo picón. Mojo picón, mojo picón. La rica salsa canaria se llama mojo picón. Y si al ver a estas muchachas entra otro sofocón, porque ves cómo se mueven con ritmo y con vacilón. No te lo pienses dos veces, tiene la gran solución. Dile que tú tienes salsa y es la del mojo picón. Mojo picón, mojo picón. La rica salsa canaria se llama mojo picón. Mojo picón, mojo picón. La rica salsa canaria se llama mojo picón. Caballero, qué sabor, qué increíble sensación. Esta muchacha bailando es que causa admiración. Mojo picón, mojo picón. La rica salsa canaria se llama mojo picón. Ayer me gritó tu madre a comer un escaldón. Se ve que ya no me quiere, no me dio mojo picón. Mojo picón, mojo picón. La rica salsa canaria se llama mojo picón. Caballero, caballero, qué sabor, qué increíble sensación. Esta muchacha bailando es que causa admiración. Mojo picón, mojo picón. La rica salsa canaria se llama mojo picón. Se llama mojo picón. Se llama mojo picón. Esta salsa pica mucho y es canaria. Se llama mojo picón. A gozarla, caballero, con sabor y vacilón. Se llama mojo picón. Esta salsa pica mucho. Se llama mojo picón. Se llama mojo picón. Ahora sí, damos por comenzadas las fiestas fundacionales de la ciudad. Solo nos queda desearles una buena noche. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos.